de 2x1, óptica y contactología Baeza. Estamos en calle Colombia 513, Barrio Mirador. Ahora sí, pasan cosas, estábamos en vivo. Buenas noches, nuevamente bienvenidos a todos aquellos que se sumaron a través de las redes sociales. Estamos en el Caletense Radio, para todas las redes sociales, caletense.net. Estamos a través de la página de Azules de la provincia de Santa Cruz, Radio y Comunidad. Nuestro operador nos ha puesto en comunicación con la ciudad de Río Gallegos, creo. Allí se encuentra la abogada Elba Soria, a quien le damos la muy buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches a ustedes y a sus oyentes. Bueno, muchas gracias. Para iniciar y hacer la introducción, le comento que en este programa de Azules de la provincia de Santa Cruz me van a acompañar el comisario Giovanna Elsa Martínez, ella es la jefa de la División Comisaría de la Mujer y la Familia acá de nuestra localidad, y el licenciado Cristian Cardoso, con quienes juntos le vamos a tratar de hacer una muy buena entrevista a usted. Así que ellos lo van a saludar. Buenas noches, doctora. Comisario Martínez, un gusto. Muchas gracias por atendernos. Creemos Hola, que ¿qué tal? ¿cómo le va? Es un tema importante para tratar, entonces muchas gracias por la predisposición de atendernos. Dale. Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Cristian Cardoso, licenciado en Trabajo Social. Así que, bueno, un gusto, un privilegio poder entrevistarla, asesorarnos y replicar la información acá a través del Caletense. Dale, Cristian, un gusto. Bueno, doctora, como para arrancar voy a romper el hielo. Somos tres los que le vamos a entrevistar, pero bueno, yo voy a romper el hielo. Mi pregunta a usted es, ¿qué le llevó a involucrarse activamente en la problemática de las falsas denuncias? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué le llevó a usted a involucrarse activamente en la problemática de las falsas denuncias? Bueno, esto viene desde el año 2019, cuando sucede el hecho de Facundo Díaz, del profe del Jardín 70, que es denunciado por una familia por haber presuntamente realizado tocamientos a un niño, a un menor, en un jardín de infantes acá en la ciudad de Río Gallegos. Facu, profesor de música, que se había recibido acá en el conservatorio de la provincia, y bueno, a raíz de esa situación, en 2 meses termina quitándose la vida, y bueno, eso me llevó a conocer el expediente, conocer su familia, y después involucrarme en la ley Facundo, que está en este momento en presupuesto, que vamos casualmente esta semana a reactivar para que sea promulgada. Y bueno, y de ahí en más empecé con el tema de la Fundación Facundo y de las falsas denuncias. Ese fue el origen por el cual yo me empecé a involucrar en esto, porque dada la situación de Facu, luego se acredita en la causa que el hecho no había sucedido. Entonces estábamos frente a una falsa denuncia, pero bueno, Facu ya no estaba. Claro, totalmente. ¿Giovanna? Justamente, hablando de lo que es la ley Facundo, quería saber si, bueno, ya me contestó en el comentario que hizo, en el estado en que se encontraba para la sanción de la ley, saber ahora en la Fundación Facundo y falsas denuncias, aparte de usted, ¿quién más están trabajando con respecto a la Fundación? Bueno, la Fundación Facundo ha sido, se empezó a trabajar el año pasado, trabajé sobre los principios, sobre los objetivos y argumenté todo lo que tenía que ir emparentado con la ley Facundo. Y se pensó de esa manera porque en el hipotético caso que la ley Facundo no diera los medios para solventar el acompañamiento y el asesoramiento legal, jurídico y en caso de ser necesario el afectivo, el de la protección y el cuidado del docente, pudiera haber otra institución o algún organismo que amparara al docente. Por eso surge la fundación. Después que se escribe, cuando se promulga,
que cuando se hace todo el camino de la fundación, es la mamá de Facundo, la presidente de la fundación, un profesor, el cual yo también participé porque había sido falsamente denunciado, el profesor Juan Cruz de Comandante Luis Piedrabuena, que ya está reinsertado, ya está trabajando nuevamente, porque se fue una falsa denuncia. Él es el tesorero de la fundación y en el caso mío yo soy la secretaria. La fundación, si bien ya tiene personería jurídica, todavía no está trabajando porque estamos, bueno, ustedes sabrán que ante una fundación hay otras herramientas sociales que son necesarias, que se dice como vender la fundación para que tenga los recursos necesarios. Y mientras estamos esperando también la promulgación de la ley. Muy bien. Bien. ¿Cristian? Bien, interesante el tema porque estuve estas semanas investigando un poco y la cantidad de casos que nos encontramos en internet, en YouTube, de casos sin resolver o que se están resolviendo respecto a este tema, ¿no? La importancia de hablar de esto que sucede y más hoy en tiempos de redes sociales que, digamos, hace notorio y evidente el problema. Pero bueno, qué bueno tener y contar con estas herramientas y ahí sabíamos que se viene un Congreso Nacional sobre falsas denuncias, un tema totalmente innovador e interesante. Y queríamos preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de este segundo Congreso Nacional y cómo evalúa la respuesta de la comunidad? Bueno, mira, nosotros el segundo ya lo hicimos, que fue el 28 de junio, y ahora estoy trabajando para el tercer congreso. Tercero. Este está planificado, bueno, yo como tanto como por la ley, por ahí con mi experiencia de docente y después la fundación, hay un trabajo de proyecto y uno de organizarse. Cuando empiezo a pensar en esto de las falsas denuncias a través de mi experiencia, atento a que tengo más de 80 docentes en este momento en investigación sumaria o sumarios, algunos con fuerte tipificación penal, yo conocer sus experiencias me hace pensar que claro, es evidente que estamos frente a algo que no está funcionando bien en la justicia. A raíz de esto, organizo estos eventos en congresos nacionales. Y cuando hablo, chicos, de congresos nacionales, me refiero a que esto no se había dado antes, porque yo cumplo con todas las reglas para que así sea, y hay algo que tiene mucha relevancia, y un poco lo digo como para que se conozca con validación social, es que el congreso que nosotros hacemos en la provincia de Santa Cruz y desde acá, desde Río Gallegos, está pensado, por un lado, brindarle el asesoramiento y el conocimiento a la gente, a la población, y que llegue a todo sin distinción. O sea, que todos puedan tener acceso a esa información a través de personas con mucha validación social dentro de su profesión y del conocimiento. Y por otro lado, ofrecer la otra pata, que sería los testimonios. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí voy a lo que se había realizado esas jornadas en el Congreso de la Nación. Es que solamente muestran la parte del sufriente, o sea, el testimonio. Ajá. Y yo entiendo que la sociedad, hoy por hoy, nos está haciendo falta los saberes, el conocimiento, que cuando hablamos de un perito de parte y que este sea un perito forense, sepa de la validez que tiene y del conocimiento que tiene ese profesional y de lo válido y necesario que es en una causa, más en este caso de tipificación penal, que lleva en muchas situaciones a la privación de la libertad de la persona. Entonces, estos congresos están armados en 3 para el año. ¿Para qué? Para dejar asentado el conocimiento. O sea, no es porque una golondrina, como decía papá, una golondrina no hace verano. Entonces, decir, en 3 eventos voy a traer, o sea, en este caso,
un grupo de personas, que son 3 personas más, y yo, a profesionales, para que puedan disertar ante la población, abierto a todo el mundo, a toda la gente que quiera estar y escuchar, y luego también los casos que son más resonantes como punta de lanza en las falsas denuncias, corroboradas ellas, ¿no? Bien. Corroborado, acreditado en la causa, que se trató de una falsa acusación, esa persona va a estar dándonos el testimonio, también como decir, bueno, miren, estas cosas suceden. Eso. Bien. Me quedó una pregunta en la parte del relato de cuando iniciábamos ahí, cuando hablábamos del muchacho de piedra buena, de Juan Cruz, ¿puede ser? Sí, Juan Cruz. Usted dijo, procuramos la reinserción. Es igual bastante complejo esa parte, igual lo acompañan en esa parte porque la falsa denuncia y la sociedad a través de las redes sociales ya la condena está. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona que no tuvo nada que ver, nuevamente poder reincorporarlo al sistema? ¿No? O sea, es una lucha igual eso, ¿no? Porque ya todos lo juzgaron a través de las redes sociales y después, bueno, cuando la justicia comprueba la veracidad de que no ha sido así, no hay nada que compruebe su culpabilidad, ¿cómo lo reinsertamos nuevamente? ¿Se lo acompaña igual en esa parte? ¿Cómo reparar el daño? Mira, sí, hacía referencia que era para que educación, como una institución que realmente vela por educación y vela por no solamente desde el conocimiento, sino también de la salud mental de las personas, y cuando hacía referencia a eso, era lo que realmente costó para que educación lo volviera a colocar en sus funciones al docente que había sido inocente. En relación a la pregunta que ustedes están haciendo, en la ley Facundo habla un punto del acompañamiento terapéutico del docente, porque en esto compartimos absolutamente lo que ustedes están diciendo, porque en algunos docentes, como yo te diría 14, por darte un número, sobre 86 docentes, que ya se ha quedado acreditado en la causa, que han sido falsas acusaciones, casi la totalidad, con la excepción de Juan Cruz, todos aún no pueden volver, no solamente porque no los llama educación y les abre la puerta y le dice, este era tu trabajo original y acá debes volver, sino porque los docentes aún se sienten afectados por ese daño emocional que le ha provocado el hecho de que un día lo llaman, le dice que están retirados y lo olvidan en algún rincón y después todos sus compañeros, muy pocos se acercan a ver cómo está transitando esta situación. Totalmente. Y decir de ese trabajo impactante que hacen las redes por la rapidez cuando hay que descalificar y dañar a alguien sin saber que con ese mensaje impactan en el alma de la otra persona y sin saber en qué situación es y si eso es veraz o no. Entonces, ese impacto de los medios tecnológicos también son muy buenos, pero tienen esa parte negativa que dañan, y en el caso de los docentes, sumamente destructivo. Yo creo que en todo ser humano guarda. Claro, sí. Gisoni, y realmente también, yo hablé bastante con él cuando vino y también me pudo relatar en forma personal este impacto que yo sé que le pasa a los docentes. Volviendo al tema de tu pregunta, claro, es así, la ley Facundo contempla en su segundo punto de fortalecerlo emocionalmente al docente para que volviera a reinsertarse en la escuela. Porque cuando hablamos de reinsertarse, quiere decir entrar a esa escuela, saludar a sus alumnos, a sus colegas y tener todavía, ¿no? Ese miedo. Expuesto ante todo el mundo. Claro, a decir, puta, pero si me estaban mirando, me acusaron con el dedo. Les pasa a todos los profesores, ¿eh? Es así. Es como ustedes lo describen. Totalmente. Bien, ¿Joana?
No, en relación volviendo a la ley Facundo, es en relación también a la sanción o a la pena que está impuesta hoy por la falsa denuncia, es acrecentar esa imputación, digamos, lo que buscan también. Perdón, no entendí O la bien pena. tu pregunta. La pena o la sanción a aplicar a la persona que realice la falsa denuncia. No, solamente la ley Facundo lo ampara, y esto es científicamente comprobable, que el docente, porque cada vez que nosotros, recordando cómo antes que se presentara el proyecto de ley Facundo, se hizo un trabajo previo con muchas reuniones para la comunidad y para los docentes. La palabra que más saltaba en los docentes con investigación sumaria, sumariados y retirados o no de sus funciones, era la palabra el desamparo, que ellos se sentían desamparados. Entonces, ¿qué hace la ley Facundo? La ley Facundo empieza a protegerte desde el momento en que te llaman desde la escuela para notificarte de un presunto hecho. Bien. Desde ese momento el docente se encuentra acompañado por una persona que él misma dijo al empezar a trabajar en este establecimiento educativo, en ese lugar. Él dice, yo quiero que ante tal situación comuniquen también esta información a tal persona, que puede ser una pareja, un amigo, los padres, y que puede ser cambiado cuantas veces quiera el docente y cuantas veces sienta que es otra la persona que lo puede amparar. Eso es el primer momento. Y de ahí, el segundo es protegerlo jurídicamente y, en el caso de ser necesario, la parte psicológica y afectiva. Digo jurídicamente porque hoy tener acceso a la defensa o al tratamiento jurídico en estos casos es muy oneroso y a veces es inalcanzable para un docente. Entonces, eso es una enorme intranquilidad que le genera al docente, más allá del dolor y del dedo acusador y de la quita de la presunción de inocencia que lo padecen, también es decir, ¿cuáles son mis recursos? No tengo para afrontar un costo de estos. Bueno, ahí aparece la ley Facundo diciendo, yo te amparo jurídicamente y te acompaño mientras dure el proceso. ¿Qué quiere decir? Dada la resolución judicial de inocencia o no, culpabilidad, hasta ahí llega la ley Facundo. Bien. Por eso digo que es abrazarlo al docente y entregarle la presunción de inocencia que por estos tiempos les es arrebatada, no solamente a él, a cualquiera que atraviese una situación compleja, jurídicamente hablando, se le desaparece la presunción de inocencia y es marcado con el dedo de que es responsable de tal o cual hecho. Doctora, quería preguntarle ahí, estamos hablando como de, esto sucede en un montón de ámbitos, ¿no? Pero la docencia, ¿qué encontraron ustedes tal vez a nivel estadístico que es donde más se dan estas falsas denuncias? ¿Y cuáles son las razones o factores que por ahí se hacen que se desaten este tipo de problemas? Obviamente sabemos que la cuestión social dentro del aula, yo también estoy trabajando en las escuelas, como docente, observo que no es lo mismo hoy que hace 20 años, aunque esto pudo haber ocurrido siempre. Pero digo, ¿cuáles son los indicadores que ustedes ven o encontraron para que específicamente sea el campo más afectado? Primero que está el docente muy expuesto porque está rodeado de niños, en el caso de los jardines, o de jóvenes. Eso por un lado. Y por otro es el desconocimiento de la parte judicial por no trabajar o por no investigar el entorno, el contexto. El día que ellos, ¿qué es lo que yo hago acá? Porque estoy en el estudio, es lo que yo hago cuando trato el tema que tengo muchos, y en el caso de los docentes, es ver que los docentes no tienen que ser juzgados como un hecho aislado con ese docente y ese niño. Tienen que ver y estudiar e investigar la fiscalía en qué contexto se desarrolla. Porque si un alumno o alumna dice, he sido o me sucedió tal o cual cosa en horas de clase,
Bueno, primero hay que ver que si es una hora de clase, hay un rector o un director de escuela, que generalmente tienen dedicación exclusiva, hay un vicerrector, hay un preceptor del aula, y hay en el aula 23, 22, 25, 27 alumnos. O sea, eso es fundamental, y eso no lo tienen en cuenta. Entonces, para que sienten como para acusar a un docente que puede haber sucedido un hecho dentro del aula, primero quiero verlo al rector, quiero verlo al vicerrector, y eso no se está teniendo en cuenta. O sea, y eso es fundamental, porque para que ese hecho llegara a suceder, tienen que haberse violado muchas normas previas. Eso no quiere decir que no exista guarda, quiero decir que se debe investigar todo el contexto, porque si no lo tenemos al docente como si fuera solo con un alumno, donde no hay director, no hay recreo, no hay preceptor, no hay vicerrector, en un aula de un docente con un alumno, o sea, o una alumna. Eso a mí me aterra, porque yo veo que eso sucede. Sí, y entonces, también... eso es lo que me entristece por ahí. Claro, y también esta parte recién decía el desconocimiento de las leyes, las normas, ¿no? Pero suena como caminar sobre vidrio en estos tiempos, ¿no? Porque no solo que a veces se desconoce las leyes, sino también los cuidados que hay que tener en estos tiempos de no sobrepasar algo o que se malentendió algún tipo de conducta y uno queda atrapado en eso, ¿no? Los cuidados que hay que tener hoy y justamente para no caer en esto, que yo siempre trabajo mucho con adolescentes y hablo acerca de la distancia física, emocional, el vínculo, el trato, la comunicación, porque justamente esto puede suceder, ojalá, uno nunca sabe con qué cosas se puede llegar a enfrentar, ¿no? Pero qué bueno tener este tipo de herramientas para justamente asesorarse, porque uno subestima, ¿no? Tal vez el docente subestima que nunca le va a pasar y pasó. Y qué bueno tener este tipo de conocimientos, congresos, herramientas jurídicas también y todo el contexto que se trabaje, cómo abordarlo, cómo llevarlo adelante, qué interesante. Claro, y lo otro que es como que tendrían que las instituciones educativas estar preparadas para actuar con Exacto. equilibrio en estos casos, ¿no es cierto, doctora? Sí, lo que yo veo es que como que se hacen a un costado. Eso, entonces estoy también de alguna manera haciendo docencia sobre eso, y ya en los escritos empezar a pedir que quiero a la rectora también en el marco de la declaración, porque no puede una rectora de una escuela desconocer, o un vicerrector, no puede desconocer eso, porque cuando uno entrega el aula, la entrega con un preceptor y con 20 y pico de alumnos. Entonces, ¿eso es posible? Si fue en hora de recreo, sí, ¿y quién estaba en el recreo? ¿Hubo una sola alumna en el aula? No debe quedar. Eso lo tiene que saber cuando se toman o se asumen estos cargos. A mí me parece que la verdad que es un volverse a replantear esto, a lo que recién decían sobre el cuidado, y está bien esto de marcar en los docentes, yo lo suelo hacer, en decir que se tomen las distancias correspondientes, que no se subestime, y también enseñarle a los chicos que ellos hacen denuncias, como por ejemplo, me miraba raro, claro, me miraba el pelo. Entonces, hay profesores que se han llevado todo un litigio para aclarar que él nunca la miró raro. Claro. O sea, me rozó con el brazo, y cuando uno va al lugar in situ a ver cómo estaban ubicados los bancos y hacer lo que realmente es científico, ver cómo estaban ubicados los bancos y dónde estaba la presunta niña abusada o tocada o de acoso, uno se da cuenta que es imposible por la estatura del docente, por ejemplo, de haber llegado al lugar donde ella estaba pasando su brazo por dos jóvenes o dos compañeritos más. Esas cosas suceden. Entonces, yo la verdad que debería al resto de la sociedad a decirle que a la hora de enterarnos de algún hecho así, de ser muy responsable, no solamente los medios de comunicación, sino también la gente, la sociedad, en ser cuidadosos a la hora de pasar una información que pueda lastimar a un docente o a cualquier otra persona cuando una investigación está en proceso.
Es que a veces llega primero a las redes sociales y después a la justicia, ¿no? ¿Y por qué cree que pasa tanto cual. eso hoy? ¿No? Qué difícil manejar esa parte. La condena social Sí, por es ahí la- llega más rápido que la justicia. Claro, es lo más difícil, pero yo les cuento que tenemos un grupo de 80 y pico de docentes y algunos más, en lo cual ya sabemos, y miren qué importante es porque no es muy numeroso, pero eso se debe replicar porque si contamos que en cada hogar del docente son 3 o 4 personas más o 2, es de decir, cada vez que hay una información así que nos toca, cuando escuchamos no hace mucho tiempo ahí la situación de Caleta, ninguno de los docentes que estamos en el grupo ha replicado la información, ninguno. Como que nos mantenemos en eso, porque nosotros sabemos del daño que provoca, porque ellos lo han sufrido en carnes propias, entonces somos como cuidadosos de eso. Y si eso lo replicamos, yo creo que la provincia de Santa Cruz es posible que uno pueda reducir en número los daños, ¿no? Estos daños que no solamente es ante la persona que lo padece, en este caso un docente o cualquier otro, sino también el daño de su familia, de su entorno más íntimo por ahí, amigos. Bien. ¿Joana? Sí, quería hacer una consulta. En relación al primer y segundo congreso, ¿cuál fue Sí. la diferencia que ustedes notaron en participación con relación a la comunidad? En el primero nosotros sacando números así de gente que no pudo ingresar por el espacio, hemos entre 320 a 350 personas, cosa que había aumentado cuando se hizo la presentación de la ley Facundo o de la fundación, que llegaban a 200 personas esos eventos. Pero el tercero superó, yo creo que llegó a 400 personas, a pesar de que era un día de nieve muy fría y que había gente de otras localidades que no pudieron llegar por la ruta. Ujú. ¿Sí? Bien. O sea, es impresionante y eso nos demuestra que que el tema de la falsa denuncia, chicos, tiene una alta legitimidad social. Y entonces nos volvemos a mirar y preguntar, hay algo que acá no está funcionando. Y yo atribuyo que ese apriete o ese que tiene la sociedad del dolor y demás, tiene que ver que es muy probable que las investigaciones no se estén haciendo bien o se estén malinterpretando socialmente algunas cuestiones. Bien. Perfecto. ¿Cristian? No, interesantísimo. Y tenía acá unas características que había investigado. ¿Cómo impacta en la persona, ¿no? De todos los daños que genera, daño en la reputación, daño psicológico, estrés, la salud, los gastos legales, las pérdidas, las posibles consecuencias laborales. O sea, esa denuncia no viene solita, ¿no? De quitarle el trabajo, suspenderlo, sino que también viene acompañado de un sinfín de consecuencias, ¿no? Que a veces no se ven en todos los casos o no se sabe acompañar, que es recién lo que decías, en esa ignorancia y de hacernos a un costado, de no tomar un compromiso también de investigar en profundidad, porque bueno, son temas delicados y casi todos se relacionan hoy en campo de la adolescencia con el abuso sexual, de los tocamientos, temas que por ahí subestimamos y después cuando pasan estamos totalmente desarmados, sin saber cómo afrontarlos. Por ejemplo, el desconocimiento de los docentes de la ley 1500, que refiere a todo lo que es el abuso sexual en las instituciones escolares y demás. Muchos docentes aún creen que no va a pasar, pero cuando pasa, no se sabe manejar incluso eso cuando realmente pasó, ¿no? Hay muchas cosas en cuestión referido a lo legal que sí, hay mucho desconocimiento, pero pensaba en esas consecuencias que ustedes seguramente trabajan en profundidad. Sí, los congresos lo que están brindando son herramientas, porque ante una situación X de denuncia y más de este tenor, la persona se paraliza, o sea, no sabe qué hacer. Y decir que no solamente en lo emocional, sino en lo económico, en lo familiar, lo decía Guisoni acá en el segundo congreso, porque estuvo presente, él decía, arrasa
te destruye, no dejan nada en pie. O sea, y es común que también en estos grupos de personas donde uno empieza a trabajar o de colegas, lo hacen de la forma así más vulgar, diciendo, te quedas sin casa, te quedas sin el auto y encima te quedas detenido, o sea, encima vas preso. Es como que es tan grave todo, es tan angustiante que una tipificación que son las más comunes, ¿no? Las más devastadoras, que es por un presunto abuso o acoso sexual, realmente los deja totalmente vulnerable a la persona y destruida, porque no solamente, insisto, es a la persona que ha sufrido, que lo padece en carne propia, sino a su entorno más íntimo, a sus amigos, y con todo con todo ese saldo, ¿no? Económico y social, que luego ni siquiera para volver a su grupo social o de trabajo lo puede hacer. Bien, consulta. Con respecto a la temática de lo que es violencia de género, que por ahí es lo que nosotros palpamos a diario en la división, ha tenido muchas consultas porque nos ha pasado de acusaciones mutuas, digamos, de que denuncian para ampliar las medidas cautelares. Sí, bueno, recién como decía eso, hay un dicho que dice, clavale una denuncia o ponerle una perimetral, como si fueran los términos actuales de moda. Sí, se escucha, se escucha. Sí. Clavale una denuncia porque es infalible. La denuncia de acoso o abuso es infalible, es así, ahí nomás es instantánea. Y que tiene efecto total. Y después dice, y ponele la perimetral. Listo. No sé, a mí lo que yo he visto en los últimos tiempos, y lo he hablado con algunos colegas, es que a mí realmente me da mucha tristeza porque, más en el ámbito educativo, donde ya entre ellos se ponen perimetral. Sí, nos pasa. Nos pasa tener que... O sea, lo querés anular socialmente al otro. Guarda con eso, porque yo creo que eso, la justicia ya debería estar trabajando seriamente en esos temas y viendo las estadísticas para ver de qué manera, no digo que se desestimen, guarda, que se tomen las denuncias y demás, pero que se vean los casos con un poco más de detenimiento, con un poco más de, no sé si decir la palabra, el término es prolijidad y corrección, pero ver las herramientas que hay, los elementos que hay de que puedan acreditar o no esa situación, porque ahora es como, yo lo veo común, dice, no, yo le planteé la perimetral, otro le dice, ponele, los escucho, ponele una perimetral y que deje de jorobar, una cosa así. Sí. Esa otra persona queda limitada y a veces viven en un pueblito pequeño que son 6 manzanas, te imaginas, le han puesto a 3, a 4 y ese ese hombre, porque generalmente le pasa a los varones, no se puede mover más que en una cuadra. Y guarda si vos tenés una tarea pública donde te ganas la vida vendiendo panchos y esa persona se le ocurre ir a esa plaza, bueno, te buscan y ustedes deben saber ahí, te piden que te retires. Hoy no trabajas, por ejemplo. Esos casos deberían ser estudiados y ver cómo se resuelven con la mayor eficiencia, ¿no? Para evitar estos hechos. Doctora, ya para ir finalizando y agradeciéndole el tiempo que nos ha dispensado para nuestro programa en el día de hoy. Los dos están acá que quieren hacer preguntas, pero bueno, tenemos pautada otra entrevista a partir de las 22 horas. Como para cerrar, me gustaría que por favor nos diga ¿qué cree usted qué rol deberíamos cumplir nosotros como medio de comunicación con este tema? ¿Y cómo puede la comunidad también participar e involucrarse más en esto, ¿no? En colaborar con la fundación, con las futuras actividades? Bueno, para el tercer congreso voy a darle publicidad para que los que puedan estar, porque van a ser 2 días y van a ser todos profesionales de mucha valía desde el conocimiento, ya sea desde la psicología forense o desde el derecho. Quiero decirles, como para que los motive, que estos eventos se hacen absolutamente con dineros propios. O sea, acá nadie está solventando, son 3 personas, 3 trabajadores, uno de ellos es docente jubilado igual que yo,
y hacemos estos eventos que la gente que viene está predispuesta a hacer, porque hay una movida de una toma de conciencia y de aporte, porque los profesionales que vienen, como todo lo que han participado de estos encuentros, no nos cobran dinero, nosotros solamente solventamos sus pasajes. Y es más, hay un gran profesional que participó y devolvió el dinero de su pasaje. Y eso nos pareció muy grato, porque dijimos, bueno, algo está cambiando en la sociedad. Son aires frescos, distintos los que vienen. Y en relación a la primera pregunta de ustedes, con los medios, y de solamente dar una información y que todo esté en manos de la justicia, y por qué no pedir a la sociedad que se mantenga en calma. Cuando un hecho de esto sucede, hay una persona del otro lado que puede ser inocente y que goza de la presunción de inocencia que les ha dado o nos ha dado la Constitución Nacional. Que no la pisoteemos, que la recuperemos, porque en los últimos años está olvidada. Entonces los medios de comunicación en eso es sumamente importante y valioso, lo que ustedes hacen. Esto es valioso ya. Está muy bueno lo que dijo, doctora. Sí. Muy bueno lo que dijo. Hay que implementarlo. Así es. Hay que implementarlo. Chicos. Agradecerle el tiempo, muy buena la información. Para nosotros es lindo replicar este tipo de actividades porque sabemos que es necesaria, al margen de que somos una división que nos encargamos de recepcionar denuncias, también son herramientas que por ahí nos consultan y es bueno saberlo para poder ayudar a la comunidad más que nada. Sí, repensarlo, me hiciste pensar mucho porque yo estoy delante en las aulas, ¿no? Delante de los estudiantes y con más cuidado todavía manejarse, por más que uno tenga todo bajo control, como dice, pero en realidad le puede suceder a un compañero y saber qué hacer y cómo actuar y ser impulsivos, ¿no? Así que creo que esto está buenísimo, hay que multiplicarlo, eso que dijiste, bajar que la sociedad entre en calma, sobre todo en las redes, creo que es importantísimo. Es un mensaje importantísimo. Sí, hay que, sí. Porque nosotros entramos en cualquier medio y enseguida le están dando, ¿no?, a martillazos y la verdad que no sabemos, y eso la sociedad juzga rápido, tira la piedra muy rápido, ¿no? Entonces, claro, totalmente. Así que es un hermoso tema para seguir desarrollándolo y bueno, todo el éxito para ustedes, que como dijeron, parece que esto es voluntariado, a puro pulmón, así que es admirable también desde ese lugar. Así es, chicos, es con dineros absolutamente genuinos, propios, que no obedece a ningún partido político nacional, provincial, regional, local, ni ninguna empresa. Somos 3 personas y yo, y docente y jubilado uno de ellos, los que hacemos esto. Estarán invitados para el tercer evento, creo que va a ser en octubre, y es muy bueno que ustedes tengan participación. Sí, igual esperemos que se haya sentido bastante cómoda como para poder en otro momento volver a realizar otra entrevista de esta manera, ¿no? Cercana a la fecha. Sí, que esté cercana a la fecha, como hacia que se haya sentido cómoda para que la podamos llamar y podamos nuevamente charlar un ratito, ¿le parece? Perfecto, y decirles que lo que ustedes están haciendo ahora, y eso de pedir ya y hablar sobre la reflexión y la acción que debe tener la sociedad para sugerir en estos casos, ya es muy valioso, porque a lo mejor no lo veamos nosotros, pero sí lo pueden ver nuestros hijos, que sufran menos y dejarles una sociedad menos rota, es eso, una sociedad menos rota. Eso, quizás nosotros no lo podamos ver, pero este tipo de trabajo va a dar su resultado, seguro. Eso de volver a pensar y ver lo que no debe suceder, es que la presunción de inocencia y de respetarlo al colega, de que los profes no estén solo en las aulas, las normas dicen que deben estar acompañados, los directivos deben hacer que esas normas se cumplan, gestionar todo eso para que así se dé y no exponerlo al docente a cualquier otra situación que puede ser desagradable. Es eso. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Igual a ustedes, un abrazo, un gusto. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Óptica y Contactología Baeza. En calle Colombia 513, Barrio Mirador, se encuentra Óptica y Contactología.